si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre. Gloria a Dios. No el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí está mi hermano Giovanni, José Reyes, Dios le bendiga mucho. Josué Maldonado, Christopher Alvarado, Joseph, amén. Javier Ortiz, Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Karina, Dios te bendiga mucho. Si puede querer compartir este video, lo puede hacer, nos ayuda a llegar a más personas. Amén. Así que vamos a esperar que llegue un poquito más, porque a veces cuando estamos por la mitad entra mucha gente. Comparte este video con alguien y nuestra intención es que pueda llegar a alguien más esta palabra. Saludo a mi hermano Giovanni desde Chile, un abrazo. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios me le bendiga a todos. Creo que es un mensaje, voy a estar media horita o menos, más o menos. Aleluya, compartiendo la palabra con ustedes. Un poquito, un pensamiento, vamos a hablar un poquito de la escritura acerca del fin de los tiempos. Dios me le bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Así que el Señor me le bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Queremos hablar acerca de los mitos y realidades, acerca de la persecución de los tiempos finales y del fin de los tiempos. Vamos a tocar ese tema un poquito para ubicarnos en el contexto bíblico de qué es contexto bíblico e histórico, haciendo referencia a la historia de la iglesia, a la historia real de la iglesia, para ubicarnos, ¿verdad? Un personaje dijo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero en la historia no siempre todas las cosas son malas, sino que hay historia, gloria al nombre del Señor, que hace referencia del poder de Dios, la manifestación de Dios y de la providencia de Dios en medio de los tiempos. Así que vamos a comenzar con la gente que tenemos aquí. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saludamos, ¿verdad? Pastor de la Iglesia Pentecostal Jesucristo Triangular aquí en el pueblo de Aguadilla. Y queremos compartir con ustedes. No compartimos realmente mucho, pero estamos haciendo el esfuerzo, que tenemos muchas cosas. Entonces, escúchame bien. He hablado en videos anteriores acerca de la persecución para ponerlo dentro del contexto, ¿verdad? Porque realmente la iglesia siempre ha sido perseguida. Eso es lo primero que tenemos que tener. Mitos y realidades acerca de la persecución, ¿verdad? Y el tiempo del fin. Mito número 1. La iglesia, una de las señales para que Cristo venga, o sea, para el arrebatamiento, es que la iglesia sea perseguida. Eso es falso. La iglesia siempre ha sido perseguida y la iglesia actualmente está siendo perseguida. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia, enseña que no necesariamente tiene que haber un cumplimiento. Obviamente nosotros tomamos como referencia las señales que está en Mateo capítulo 24, que lo que anuncia es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como nuestra postura es pretribulacionista, tomamos de alguna manera esas señales prestadas, pero lo que realmente anuncia los principios de dolores son la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser en cualquier momento, y el apóstol Pablo así lo afirma cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante, cuando se incluye entre el grupo de los vivos. Y Pablo era un hombre estudioso de la palabra, estudió los pies de Gamaliel, o sea, Pablo no es ningún ignorante, ¿verdad? Las referencias proféticas bíblicas tienen que ver con Israel, no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con Israel y con las naciones. Eso es una cosa que tenemos que entender muy claro para contextualizar lo que son las profecías bíblicas.
Las profecías tienen que ver con la segunda venida de Cristo y con Israel. ¿Verdad? La iglesia se calcula, hay una página por ahí que se llama, ¿verdad?, que es de misionología, que habla de la gente perseguida. Se calcula que en el año 2021 340 millones de creyentes sean perseguidos por la causa de Cristo. 340 millones. No significa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, a la hora de hablar, tenemos que contextualizar. Por ejemplo, yo que estoy en Puerto Rico, quizá no hay una persecución física, y yo no puedo descartar que no tenemos persecución. Hay persecución doctrinal, no tenemos persecución física, pero yo pertenezco al cuerpo de Cristo, visible e invisible, que rodea el globo terráqueo. Ahora, podemos hablar sí que se aproxima una persecución para nuestro hemisferio, Puerto Rico, Estados Unidos, diferentes naciones que no están sufriendo persecuciones como tal. Ahorita a la tarde, antes de ir a la iglesia, por ahí está Giovanni, desde Chile, recibí un audio, ¿verdad? De nuestro amigo y pastor, ¿verdad? Pastor Giovanni, gloria al nombre del Señor, que reside en Chile, pastor, donde había un audio donde él está haciendo un programa de radio y se acerca a esta persona llama, que es un reportero, ¿verdad? Y Chile, desde que comenzó la pandemia, está sufriendo una persecución mediáticamente a través de las noticias y a través del gobierno brutal hasta el día de hoy, ¿verdad? Una de las últimas noticias de las persecuciones en Chile es que están denunciando que no pueden hacer culto al aire libre por causa de las multitudes. Más sin embargo, no denuncian las tiendas y los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Básicamente lo que se está viviendo aquí, pero a un grado mayor. También tenemos informe de Argentina, ¿verdad? El gobierno se ha ensanchado contra la iglesia y ha tomado ventaja para dar ciertas prohibiciones a la iglesia, ¿ves? Y entonces, dentro de ese contexto es que nosotros tenemos que examinar que el presidente que acaba de ganar en los Estados Unidos, no podemos perder de vista que Jehová está en su trono y Dios sigue siendo Dios y Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el soberano. Prácticamente este presidente lo que viene es a seguir la agenda de Obama. Con usted, obviamente a veces somos también de poca memoria, y todo que si usted hace un poquito de repaso de la presidencia de Obama aprueba muchos derechos a favor de los homosexuales, ¿verdad? Y también vemos algo muy, muy importante que queremos tocar, y es que cuando la Corte, creo que cuando se aprobaron los matrimonios a nivel federal de los homosexuales, vimos muchos líderes de la iglesia evangélica en Estados Unidos del sector anglosajón, o sea, de los americanos, doblegándose a esta postura, ¿verdad? Y tenemos el T.D. Jakes, entre otros más, ¿verdad?, que tuvieron en las Casas Blancas, en las entrevistas, y de cierta manera apoyando e inclusive hicieron expresiones públicas a favor, ¿verdad?, de eso. Entre ellos ahí fue que se destapó los homosexuales que cantaban en la iglesia de Nueva York de Hillsong, y entre otras cosas, si usted puede hacer memoria de eso, de lo que vivimos en un pasado. Entonces, yo me pregunto, mire qué interesante, si esas personas que se hacen llamar iglesia, o también muchas personas que uno conoce, que sin persecución alguna, quizá por algún tipo de presión, han cedido al mensaje y han negociado sus principios bíblicos para querer acomodarse a los tiempos. ¿Cómo será una iglesia en el contexto de nosotros, de acá, de nuestros países, Estados Unidos, Puerto Rico, que muchas personas han vendido y han negociado los principios bíblicos y han negociado las sanas escrituras? ¿Cómo será entonces cuando comiencen a hacer presión y ejercer presión para que no prediquemos en contra del homosexualismo y que dobleguemos y que comenzamos a modificar nuestro mensaje para entonces no demandar del pecado, y se comienza a presentar como un mensaje de odio? Y si usted se pone a ver, esta presidencia es la extensión de esa administración Obama que se está manifestando ahora, porque volvimos 4 años para atrás en esa administración, y pues básicamente eso es lo que está haciendo. También ha habido algo muy interesante, es que ha habido un ataque directo a la iglesia evangélica desde la Cámara y Senado de los Estados Unidos, y las noticias
han promovido que parte de los que entraron dentro del Capitolio a causar este desbarajuste, que entraron y hicieron un montón de cosas. Yo tengo un video, no lo voy a presentar ahora, pero quizás le ponga el enlace por ahí, donde estas personas, especialmente ese que todo el mundo sacó la foto, que tenía un sombrero con 2 cuernos y dijeron que eran pedófilos, etcétera, etcétera, pues esas personas se reunieron en la cámara y comenzaron a orar. O sea, ellos se proyectaron como cristianos. Pero usted sabe que viven en Estados Unidos los americanos, ¿verdad? Los americanos patriotas, ¿verdad? Ellos se creen cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso que la moneda dice en God we trust, ¿verdad? Que en Dios confiamos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esas expresiones cristianas, no quiero decir cristianismo porque el cristianismo bíblico, ¿verdad? No existe, pero de alguna manera en los padres fundadores de la nación americana, que entre ellos obviamente muchos eran masones, pero sí metieron expresiones, ¿verdad? Se pueden llamar expresiones hacia Dios, cierto temor de Dios, y que ha venido decayendo, y ciertos monumentos que representaban, ¿verdad?, las cosas de Dios se han quitado. No podemos negar, ¿verdad?, que hay cierto ataque. Entonces, te estoy hablando que el que vive en Estados Unidos, que conoce el contexto de Estados Unidos y del americano, ¿verdad?, patriota, que sé que es cristiano, pero no lo es, y de alguna manera God bless you, y oran a Dios, y es como las personas, ¿verdad?, latinas, que culturalmente pues son católicos. Entonces el americano prácticamente, no todo, pero la mayoría culturalmente son cristianos, ¿no? Entonces, pero esa proyección que entraron al Capitolio y comenzaron a orar, y ciertas tipologías y ciertas cosas, pues al mundo secular, a esta gente que son enemigos de la iglesia, le conviene decir que fueron cristianos los que se metieron dentro del Capitolio, entre muchos grupos que pudieron identificar, y entre esos grupos radicales cristianos. Entonces, ya hay una puerta abierta. Nosotros sabemos que no son cristianos, pero para el mundo secular entienden que son cristianos, y ya hay una puerta abierta que también el cristianismo será ese cristianismo radical, que obviamente Trump tiene cosas buenas, pero no podemos tapar el cielo con la mano, tiene cosas malas, que avivó ese sector del cristianismo radical, cultural americano, ¿verdad? Que compran almas, ellos creen en esa enmienda, ¿verdad? Esos derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, pasado esto, la prensa aprovecha eso, los presenta que son cristianos, entonces ya hay una puerta abierta para que también se catalogue como el cristianismo, como dentro de las religiones, ¿verdad?, que son radicales. Ahora bien, estamos hablando del tema de mitos y realidades acerca de la persecución y del fin de los tiempos. Muchas veces se presenta, ¿verdad?, como que si Estados Unidos y Puerto Rico fueron los países más pecadores sobre la faz de la tierra. Obviamente, yo vivo en Puerto Rico, viajo mucho a Estados Unidos a predicar, no podemos tapar el cielo con la mano, el pecado abunda. Pero la Biblia dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. También tenemos que entender que Estados Unidos y Puerto Rico son países pecadores, pero no son de los más pecadores ni de los menos pecadores. Usted cuando ve un país como la India, 900,000 dioses, paganismo, hechicería y un montón de naciones que son naciones que aprueban el aborto, aprueban el homosexualismo, entre ellos Israel. Puso un video por ahí que no arrancó muchos likes, tampoco yo publico para los likes, pero a veces hay cierto tipo de idolatría hacia Israel, y a veces tienen miedo la gente hasta hablar de Israel. En Israel se admite el aborto, simplemente basta para estar soltero, personas de 20 años, 40 años, aborto, se reconoce el matrimonio homosexual, se hacen unas marchas gigantescas en ese país, pero sin embargo nadie habla de Israel. Israel, en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 11, cuando está en la muerte de los 2 olivos, dice que en sentido espiritual se le llama a esa ciudad, se le llama Sodoma e Egipto. Y también en Isaías capítulo 1, el verso 10 en adelante, Dios hablando a través del profeta Isaías, un llamado al arrepentimiento, le dice príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra, y lo que está haciendo es referencia de Israel. O sea que los tiempos del fin, una del epicentro del pecado será Israel, ¿verdad? Y aunque Israel entre las naciones es un pueblo escogido por Dios, y por eso precisamente el enemigo hace eso.
Pero muchas veces se presenta Puerto Rico y Estados Unidos como los países más pecadores, como si fueran... Entonces no contextualizamos. Hermano, lo que vive Estados Unidos es un ejemplo de los países europeos que de hace tiempo aprobaron la marihuana, aprobaron la droga, aprobaron la prostitución. Yo he ido a países de Europa a ministrar y hay países donde la prostitución es legal, donde la marihuana es legal para recreativa, y muchos países que han aprobado ciertas leyes y han modificado y han despenalizado el incesto y un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando nosotros que vivimos acá creemos que el mundo es Estados Unidos y el mundo es Puerto Rico y que la iglesia solamente existe en Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, la gente dice, no, ¿qué viene juicio? Pues claro, hermano, viene juicio y la antesala de esos juicios se llama principios de dolores. Todo lo guerra, rumores de guerra, hambre, peste, todo lo que estamos viendo ahora es la antesala de lo que se llama la gran tribulación, de acuerdo a Mateo capítulo 24, ¿verdad? Eso es la antesala, principios de dolores. Y como usted estudia los 21 juicios de Apocalipsis, usted se va al cuento que a medida que van pasando los juicios van aumentando. Y que muchos de esos juicios son repetitivos de lo que ha sucedido ya los juicios anteriores, pero a mayor magnitud, ¿verdad? Porque es una tribulación mundial la que va a suceder, pero sabemos que la iglesia será levantada. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en ese sentido, a veces proyectamos que en el sentido de la persecución, que solamente los que son tibios y los que son falsos son los que van a sufrir los embates. Y eso no es lo que enseña la historia. Eso no es lo que enseña la historia. Por ejemplo, si vamos entonces al Apocalipsis a aplicar el contexto de la aplicación del mensaje a la siete iglesias en el contexto profético, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, que es la iglesia que Cristo le dice, mira, vas a sufrir persecución por 10 días, no temas nada de lo que vas a padecer. Algunos de nosotros lo echarán a la cárcel, ¿verdad? Y ese periodo de persecución de la iglesia por Nerón, la iglesia perseguida por los judíos cuando nació, la iglesia perseguida por el imperio romano cuando nació. Y por eso que la Biblia dice, Cristo dice, tenemos que contextualizar este versículo muy bien. En Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese versículo bíblico y esas palabritas que aparecen ahí son bien interesantes porque la palabra que aparece poder es dunamis, que aparece dunamis, que es la capacidad, la habilidad de Dios en uno. Lo voy a leer porque hice un escrito esta tarde. En Hechos capítulo 1, verso 8, la palabra dunamis, ¿verdad? Del griego, de la palabra strong griega, 14:11, es poder, capacidad física y moral residente en una persona o cosa. Poder en acción, tal como ejemplo cuando se pone en acción para ejecutar milagros y aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. También la palabra dice que es poder para ser testigo. Esa palabra testigo viene del número strong griego G3144, de donde proviene la voz castellana mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Entonces, Cristo dijo a los discípulos, es que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque Cristo sabía la persecución, el desafío que le venía a la iglesia. Pero Cristo no los dejó huérfanos. Le envió que ese poder y esa revestidura del Espíritu Santo, le envió el Paracleto, el que está llamado a estar al lado nuestro, para que recibieran poder, capacidad moral, capacidad de Dios, física o moral, residente en una persona. ¿Ve? Le dio esa capacidad, ese dunamis, ese poder para ser mártir, ¿verdad? La palabra martus o martur del griego 3144 que aparece en ese texto Hechos 1:8 proviene de la voz castellana mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Lo que la gente recibieron el día de Pentecostés fue un revestimiento. Entonces, escúcheme bien, la iglesia, estamos hablando también de la iglesia Esmirna perseguida, mitos y realidad de la persecución. Los momentos más gloriosos de la iglesia se vivieron mediante la persecución. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia de la Odisea, ella misma se proclama rica, Cristo reconoce que la iglesia de Esmirna es una iglesia pobre, pero es rica. ¿Qué riqueza? Riquezas espirituales. Se resucitaba a los muertos. Adoraban a Dios en catacumba, pero el poder de Dios residía en ellos, ¿verdad?
La manifestación y el poder de Dios, los milagros, las señales, las maravillas estaban vigentes. Y en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan son presos, ellos salen de la cárcel, la iglesia ora, Señor, danos poder, danos esa capacidad. Dice que el lugar tembló y dice que hicieron prodigios, milagros y maravillas. ¿Qué me enseña la Biblia? Que en los momentos de la historia donde la iglesia se persigue más y donde la iglesia sufrió persecución, es donde la gloria de Dios abunda y el poder de Dios se manifiesta. Y es donde el verdadero poder se manifiesta en la vida de la iglesia. El poder no es coger el micrófono y coger al diablo y comerse los nenes cruz, y cuando te vas a ver al altar el diablo te mete en la cara. ¿Ves? Eso no es poder. Eso es fanfaronería, eso es un fanfarrón. A veces vemos tantas personas, amén, que quieren comerse al diablo. ¿Y dónde están hoy en día? Ahora que lo que pasamos fue una pandemia, no pasamos ni siquiera persecución, mucha gente descarriada, mucha gente cayeron de la gracia de Dios, muchas iglesias cerradas, gente desanimada. Entonces, ¿dónde estaban los que brincaban los cultos? Donde cantaban el corito que si pícale la cabeza a Goliat, y Goliat te cogió y te picó la cabeza. Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? ¿De qué manifestación estamos hablando? Entonces creemos que poder es grito, que poder es hablar lengua, que poder, usted ve a esta gente hablando 4 disparates y después lo quieren certificar con 4 lenguas aprendidas de caja de conflate. Entonces ellos hablan 4 disparates, están hablando 4 cosas que yo digo, Dios mío, ¿pero dónde esta gente sacan esto? Y hablan 4 Rambo saca la bazuca y ellos creen que el Rambo saca la bazuca es lo que le da autoridad al disparate que ellos están hablando. Entonces la gente se cree que eso es poder. El contexto bíblico de poder es la capacidad de sufrir por la causa de Cristo y si fuera posible dar hasta tu vida. Por eso que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Esteban estaba lleno, siendo un diácono, estaba lleno del poder de Dios cuando lo confrontan con los judíos. Aleluya, lo apedrearon, pero este hombre pudo expresar las palabras similares a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, el poder te lleva a imitar a Cristo en la cruz del Calvario. Es la capacidad de Dios para sufrir. Es la capacidad de Dios, no viene de ti, es de Dios. Entonces, en este momento de la historia, donde aparente y alegadamente se está seteando una persecución, no sabemos si es física, amén, con leyes y etcétera, comenzará con las leyes. Aquí es donde se va a saber dónde es que la gente, amén, si el poder solamente usted lo tiene cuando tiene el micrófono o usted tiene la capacidad de mantener firmes sus convicciones, aunque el mismo diablo se le levante en contra. Y le voy a terminar porque no quiero ser muy extenso. Mire, voy a hacer referencia a unos cuantos escritos, de los tiempos de la iglesia perseguida. Por ejemplo, si hablamos de Policarpo, discípulo del apóstol Juan, obispo de la iglesia Esmirna, martirizado de espada y fuego en el año 155 después de Cristo. El gobernador lo amonestó a tener compasión de sí mismo porque tenía 86 años, incitándole que jurara que negara a Cristo. Y Policarpo repitió de la siguiente manera. Le dijo: hasta ahora he servido a mi Señor Jesucristo, 86 años. Jamás me ha dañado alguno. ¿Y cómo podría entonces negar a mi rey, quien hasta aquí me ha guardado de todo mal y que tan fiel me ha redimido? Y le metieron fuego. O sea, al hombre le estaban dando la oportunidad de negar antes de meterle fuego. Gloria al nombre de Jesucristo. Y no aflojó el mensaje. ¿Sabe? Se mantuvo creyendo. Ese es el poder de Dios. Si hablamos de otra persona llamada Felicita, con 7 hijos martirizados en Roma en el año 164 después de Cristo. Amén. Ya que Paulino no pudo mover a la mujer de su firme propósito de él, dijo: muy bien, si le parece agradable morir, muera sola, pero compadézcase de sus hijos y pídale que sacrifique a los dioses para salvar su vida. Entonces Felicita dijo, respondiendo al juez, dijo: tu compasión es pura maldad y crueldad, porque si mis hijos los sacrificaría a los dioses, no rescataría su vida, sino que la vendería al demonio del infierno, cuyos siervos en cuerpo y alma serán reservados para él y encadenados en oscura
oscuridad para eterno fuego. Entonces esta mujer que es madre con 7 hijos, ella prefirió morir con sus hijos antes de negar a Cristo. Entonces aquí tenemos otro mito, que la gente dice, no, los que estamos en Cristo no vamos a pasar. No, escúcheme bien. Escúcheme bien. Por eso que Eclesiastés, Salomón en su sabiduría repite una palabra, vanidad de vanidades, que muchas veces nosotros la repetimos sin conocer el sentido. Esa palabra de vanidad en el hebreo significa hebel, que significa sin sentido. Entonces, él comenzó a ver la vida. Este libro lo escribió 50 años de salir de su reinado, 50 años antes de salir de su reinado. Salomón, el libro de Eclesiastés, comenzó a ver la vida, la desigualdad de la vida. Y dijo, pareciera que hay impíos que hicieron obras de justo y justos que hicieron obras de impío. Él dice, tanto al justo como al impío, ambos morirán. Él comenzó a ver y dijo, espérate, yo veo a príncipes andando como siervos y siervos andando en caballo, la desigualdad de la vida. Entonces, por eso es que él llega a una conclusión en el capítulo 12 de Eclesiastés, dice, el fin de todo discurso oído es este. El hombre tema a Dios, guarde su mandamiento, porque Dios traerá toda obra, ¿verdad? Cubierta o encubierta, a juicio. Y por eso que no es la transición o la forma en que morimos o la forma que partimos de esta tierra, es al final que van a pasar registro. Porque hay mucha gente que dice, no, los que tienen a Dios, el COVID no lo va a tocar. Claro que te puede tocar porque usted no es un superhumano, ¿verdad? Hay gente que Dios en su gracia lo protege, pero no significa porque te dio COVID que estaba en desobediencia. ¿Usted me entiende? O porque te moriste fue porque estabas en pecado. Porque ese concepto de entender que a la gente, y cuando usted repasa la Biblia, por ejemplo, a Job, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, vino el diablo, le dijo, Jehová dijo, no considero a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la faz de la tierra. En un día se le murieron todos los hijos, todas las finanzas. ¿Acaso no era un varón justo, recto y temeroso del mal? ¿Por qué vino eso? Ese es el problema, que entonces, por eso que Salomón dice, pero ven acá, aquí es justo que parecieran obras, que parece que hacen obras de impíos, impíos que parece que hacen obras de justo. Jeremías también lo vio. Jeremías dice, pero ven acá, a estos impíos tú los sembraste, los plantaste, todo le sale bien. Gloria al nombre de Jesucristo. Y todo le sale bien. Pero ¿qué pasó aquí? No sé, Jeremías llegó a una conclusión. El salmista Asaf en el Salmo 73 también comenzó, dice, por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Entonces ese concepto espiritualista o de super espiritual, que a nosotros no le va a pasar nada, pues está equivocado, está errado. ¿Por qué? Porque en la historia aún gente fieles murieron en manos del Imperio Romano. Murieron en manos Pablo murió en manos del Imperio Romano. Los apóstoles murieron, Pedro murió en manos. Entonces, nosotros tenemos que estar llenos y tenemos que estar abiertos ante esa posibilidad también. Entonces, ese discernimiento que a veces tenemos, que no nos puede pasar, eso es embuste. Gloria al nombre de Jesucristo. Hoy usted ve a Policarpo, aleluya, ve ¿verdad? Muchas historias de los mártires, cómo murieron, pero también vemos en los momentos de la historia de la persecución a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre en finanzas, era una iglesia pobre porque habitaba siendo perseguida, adoraba a Dios en catacumba. Era cuando Cristo vio más rica la iglesia. Hoy estamos llenos de templos con aire acondicionado, templos llenos de butacas, templos con guaguas que recogen a la gente a la iglesia, y la gente no quiere a los templos. Por eso que la pobreza espiritual, los templos pagos, concilios con muchas iglesias, mucho caudal de finanzas, pero es cuando se vive más en la miseria espiritual, ¿verdad? Y malinterpretamos lo que es espiritual, y malinterpretamos lo que es espiritualidad, malinterpretamos lo que es la unción, lo que es el poder, lo que es la unción y el poder de Dios en nuestra vida. Y creemos que poder es brincar, que poder, claro que yo soy pentecostal y nací en esto y me gusta el mover del Espíritu Santo, pero yo no entiendo cómo es posible que usted brincó, saltó, habló lengua en una campaña y no puede soportar ni siquiera que un hermano hable mal de usted. Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? El poder que habla la Biblia es la capacidad que si tienes la oportunidad, o que si Dios te pasa por eso, porque obviamente Dios no da prueba que usted no pueda llevar. Te mete Dios en esa prueba, usted puede dar su vida por lo que usted cree, poder para ser testigo, poder dunamis para ser mártir, uno que da testimonio por medio de lo que cree. Entonces, ¿cómo es posible que estemos en ese nivel? Mas, sin embargo, cuando viene cualquier tontería, ni siquiera la podemos pasar. ¿Ve? Entonces, por eso es que nos están sacudiendo el palo.
Y hay mucha gente que no ha aguantado el empuje. ¿Por qué? Porque no estaban llenos de poder, estaban llenos de emoción. No estaban llenos de palabras, estaban llenos de palabrerías de hombre. Porque una cosa es palabra de Dios, otra es palabrería de hombre. Y el que tiene palabra de Dios, su fe está fundada sobre la roca que es Jesucristo. ¿Ve? La gente no cambia porque la gente sigue en las mismas tiraderas, en la misma envidia, en el mismo celo. Los tiempos avanzan y la gente no cambia de actitud. Entonces, Dios lo que está haciendo, hermano, es jamaqueándonos el palo. Y los que no son de Dios, pues lamentablemente se están deteniendo en el camino. Pero si usted se ha detenido y está vivo, mientras haya vida y esperanza, tiene que levantarse en el nombre de Jesús, seguir para adelante. Porque Cristo viene y todo lo que está sucediendo está a las puertas. Entonces, mitos y realidades acerca de la persecución y acerca del fin de los tiempos. ¿Ve? Ya desglosamos un par de mitos que he escuchado por ahí. Y le voy a decir una cosa. O sea, si tenemos a Cristo, tenemos que entender que en los momentos difíciles, vuelvo y repito, como la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, estaba rica, metieron gente en la cárcel, no temas lo que va a padecer porque serás perseguido por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Escucha lo que le dijo, sé fiel hasta la muerte. ¿Y cómo vamos a ser fiel si no le somos fieles a Dios ni siquiera con lo que le corresponde a Dios? ¿Cómo le vamos a ser fiel a Dios? Como ni siquiera somos fiel para aguantar una calumnia, para aguantar una murmuración. Hermano, Dios viene para probar la fidelidad. Y tiene que haber poder de Dios, porque hay gente que sienten a Dios cuando tiene la barquilla o cuando están frente al Facebook Live. Pero hemos perdido la vida de intimidad, la vida del secreto, ¿verdad? Y hoy en día parece que tú tienes que publicar todo para que la gente sepa que tú estás haciendo algo. A veces hay que tirarse fotos, repartir un tratado para que sepan que la gente, tú repartes tratado, o que trataste en el hospital, o que trataste orando en el monte. Hermano, no todo se publica. Hay gente que juzgan por lo que ven por Facebook. Amén. Entonces usted tiene que publicar videos brincando como canguro, porque si lo único que publica son estudios bíblicos, usted está pagado. ¿Ve? Ese es el discernimiento de la iglesia. Ese es el discernimiento que tienen muchos. Si usted no pone video en el fuego, usted está pagado. ¿Ve? Entonces, tenemos que entender que los momentos más gloriosos de la iglesia se vivieron en los momentos de persecución. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar solos. Y eso lo testifica a través de la aplicación del contexto profético de Apocalipsis, la aplicación de la iglesia de Esmirna. Eres pobre, pero eres rica. Hoy en día somos ricos en templos, ricos en comodidades, pero tenemos la miseria espiritual más grande de la historia de la iglesia. Estamos en el hueso pelado, hermano. Y pastor, no diga eso. Sí, hermano, porque hay gente que habla en lengua y usted ve que se quieren comer el Facebook Live, pero se ve la arrogancia, se ve el altivez, los frutos no se ven. ¿Usted me está entendiendo? No se ven los frutos del amor, de la paz, de buscar la paz con el hermano. No se ve, lo que se ve es una tiraera, lo que se ve es una arrogancia, lo que se ve es una altivez, lo que se ve es envidia, lo que se ve es celo. Usted puede hablar 538,000 lenguas, pero si usted no se manifiesta los frutos del Espíritu, su espiritualidad es más que una falsedad. Sus lenguas son, en este fin de semana yo predicaba un tema, un ruido que molesta, porque en 1 Corintios capítulo 13 dice que si usted tiene amor, si usted no tiene amor, usted es un címbalo que retiñe, o sea, es un ruido que molesta. Usted está haciendo mucho ruido, pero delante de la presencia de Dios, usted molesta. Usted es un estorbo al cuerpo de Cristo. Hay gente que son estorbo en el cuerpo de Cristo, que aunque predican una verdad, pero predican una verdad para herir. ¿Ve? Porque no es cuestión de predicar la verdad, porque nuestras intenciones serán pesadas. Por eso que Apocalipsis se presenta a Cristo con ese Cristo que sus ojos son como llama de fuego, que le dice a la iglesia, tú vas a saber que yo soy el que escudriño la mente y los corazones. Aleluya. Aleluya. Ahí estamos desnudos delante de la presencia de Dios, hermano. Por eso que no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense de usted, no importa lo que la gente puedan decir. Usted preocúpese que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, vaya con todos sus defectos, con todas sus debilidades, pero procure ser transparente delante de Dios, porque eso es lo que mueve a Dios. ¿Ve? Y es que a veces estamos como el otro hijo
que casi no se predica, porque el hijo pródigo se fue, regresó, pero el que estaba dio queja cuando el hijo pródigo regresó. Pero acá, yo he estado aquí, pues ni siquiera tú me has dado una cabrita para yo comérmela. Hay gente que son hijos, pero viven como esclavos, ¿usted me entiende? Entonces cuando viene el otro, que estaba perdido, viene y se vuelve a reencontrar con el Padre y se vuelve a gozar en la presencia de Dios y se da cuenta de todo lo que ha perdido. El otro que lleva años, si viviendo como hijo, pero con actitud de esclavo, le da envidia. Por eso hay gente, hermano, que usted ve que están en la iglesia, más seco que una yuca. Alaba al rey si puede. Y hay gente que en su debilidad vienen a la iglesia y Dios los toca. Hay gente que llevan años secos como una yuca en la iglesia que no le cae ni medio aguacero. ¿Por qué? Por el corazón, porque nos han enseñado a presentarnos o acercarnos delante de Dios como el fariseo, que se comparara con el publicano. Mas sin embargo, el publicano era sincero delante de Dios, estaba de lejito. Y Jesús pregunta, ¿quién usted cree que descendió a su casa justificado? Entonces, nos tienen que volver a enseñar a acercarnos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, transparente. Que esos son los corazones que Dios no desprecia delante de su presencia. Dios nos ayude a presentarnos como el publicano y no presentarnos como el fariseo. Aleluya. Así que si usted está descarriado, reconcíliese con el Señor. Si usted está retenido, es tiempo de que usted vuelva a Dios, hermano. Es tiempo de que usted se alinee con el Señor, que usted se ponga las pilas y usted vuelva a entrar en la presencia de Dios. El enemigo está buscando, como dice la Biblia, ciertamente como león rugiente, buscando a quien devorar, sembrando desánimo, poniendo muchas terribles situaciones en los hogares, en la familia, en la finanza, en el ministerio. Y son tiempos difíciles. Pero a Cristo, Pablo le oró al Señor y le dijo, ¿tú sabes qué? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Cuando como seres humanos la fuerza nos falta. ¿Usted me entiende? Usted puede ser lo que usted quiera, pastor, maestro, el título que usted le dé la gana. Pero aquí todos somos humanos porque Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es que llega el desánimo, el desaliento, la pereza, el cansancio. Y usted tiene que entender que la fuerza viene de Dios. Y como usted entiende que la fuerza viene de Dios, usted tiene que acudir a la presencia maravillosa del Señor para que Dios le dé fuerzas nuevas como le dé el águila. Entonces, que Dios nos ayude a enfrentar los momentos que se vienen encima, a estar confiado, no solamente transmitir la perspectiva de que en nuestra región geográfica viene persecución, sino transmitir la idea también que los momentos de persecución, la gloria de Dios se manifestaba como nunca. Le dijo ahorita que en la iglesia de Esmirna se puede comparar con la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea es rica, pero era pobre. Y la iglesia de Esmirna, la iglesia representativa, la iglesia perseguida, era pobre, pero era rica. Yo quiero esa riqueza. Hemos negociado las riquezas espirituales porque el dinero te podrá comprar una casa, pero no te compra una familia. El dinero te podrá comprar un templo, pero no te compra una iglesia para usted pastorearlo. ¿Usted me entiende? Usted podrá meter la tarjeta de crédito, comprarse sillas, muebles, púlpitos y poner una iglesia, pero solamente el que va a dar una iglesia para que usted pastoree es Cristo. Entonces, hemos perdido, hemos negociado y hay cosas que... Amén, gloria al nombre de Jesucristo. El dinero no puede comprar familia, el dinero no puede comprar salvación, no puede comprar milagros. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces hemos perdido esa riqueza espiritual. Las riquezas espirituales cuando se movía el poder de Dios, cuando estábamos pocos, cuando estábamos en los inicios, cuando estábamos en los comienzos en la iglesia, que no había muchos lujos, muchas cosas, pero había el poder de Dios. Cuán gloriosos son esos tiempos. Y ahí es donde Dios lleva a la iglesia a través de las crisis y persecuciones para Dios manifestar su gloria. Nos lleva al desierto para ver su gloria. Entonces, no solamente transmitamos la idea de que viene persecución, transmitamos la idea, porque es real y es bíblica, que en los momentos de crisis Dios muestra su gloria. En Israel, donde únicamente vio la roca botar agua, dividirse el mar rojo, dividió el Jordán,
descendió maná, la columna de nube, la columna de fuego, fue en el desierto. Y la Biblia dice que cuando cruzaron el Jordán, cesó el maná. Entonces, si nos llevan al desierto como iglesia, veremos la gloria de Dios, porque Dios todavía no ha perdido su poder. Cuando Dios guarda silencio y cuando estamos en estos procesos que hay muchas voces extrañas hablando y bla, 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 y bla, 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 nada de Biblia, nada centrado en las Escrituras, yo creo lo que dice la Escritura. Porque a veces la gente quiere escuchar a Dios en profecía, la gente quiere escuchar a Dios en los sueños, la gente quiere escuchar, pero volvamos a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Esa no falla. Óigame, que muchos no atinaron en el 2020, que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, que venía escasez, que venía aquello. Claro que puede venir. El problema es que nosotros queremos conocer lo que Dios ni siquiera nos ha revelado. El quebrantamiento. La mujer con un pote de alabastro, perfume de nardo puro, salario de 1 año. Cuando lo quebrantó, fue que pudo salir ese aroma. Aleluya. Y el quebranto hace que lo que está oculto, escondido, lo valioso, salga para afuera. Yo no quiero sonar liberal y créame, creo en la sana doctrina, santidad por dentro y por fuera, pero creo que la iglesia en los momentos de persecución, en los momentos difíciles y en los momentos de tiniebla es cuando la iglesia brilla más. Quizás no lo estamos viendo ahora. Dios está jamaqueando el palo y sacando la paja y lo que no sirva. Pero creo que vamos a experimentar momentos gloriosos. No sé cómo Dios lo va a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque así lo especifica la historia. La historia de la iglesia se ve reflejada, plasmada, la gloria, la manifestación de Dios a través de los tiempos, en los momentos difíciles. Y Dios no falla. Te voy a decir una cosa. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la verdadera iglesia. Se podrá levantar quien le dé la gana. Que si Biden, que si aquello, aquí el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Y que no se te olvide que Él todavía está en su trono. Y su trono, decía el salmista, jamás será conmovido. Titubea las naciones, se estremece las naciones, pero su trono jamás será conmovido. Volvamos a confiar, volvamos a la sencillez, volvamos a la transparencia, volvamos a la humillación, volvamos a la oración, volvamos a la cámara secreta, volvamos a invertir tiempo en la presencia de Dios, porque usted no puede cosechar nada que no ha sembrado. Y volvamos a la presencia. Él está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Ahí está el Señor y te está esperando con los brazos abiertos. Así que Dios quiera, ¿verdad?, que alguien que esté retenido, que alguien que esté detenido, que alguien que pueda levantarse en el nombre de Jesús, seguir caminando. No es tiempo de pararse, no es tiempo de detenerse, no es tiempo de detenerse por causa del temor, es tiempo de avanzar y confiar en el Señor. Así que la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Y a veces Dios lo que quiere provocar es un clamor en nuestras vidas. No es que Dios sea sordo, es que el clamor es una expresión de fe en medio de la crisis. Así que Dios le bendiga. Un abrazo para todos desde aquí, desde mi oficina. Amén. Hoy edición nocturna. Y que el Señor le bendiga y le rebendiga. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que un abrazo para todos. Y la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes hacia adelante. Pastor, no se rinda, evangelista, no se rinda, siervo y siervo del Señor, no se rinda. Siga, así sea, arrastrándose, porque la victoria está adelante. Dios le bendiga mucho.